Hola, bienvenidos a Conexión Global. Soy Diana García y en el día de hoy nos acompaña el secretario general del Parlamento Andino, el doctor Rubén Vélez Núñez, también jefe de misión diplomática. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy cordial a ustedes y un agradecimiento al Congreso por habernos facilitado este espacio, que podamos comunicarnos con la sociedad colombiana, no solamente con la sociedad colombiana, sino con la sociedad, diría, con la ciudadanía andina, el poder cruzar comentarios e ideas de qué hace el Parlamento andino y cuáles son los procesos de integración. Yo creo que el Parlamento andino, debo manifestar que la representación colombiana, que hoy está por voto popular en el Parlamento andino, ha sido de gran apoyo y de gran fuerza para recoger y restablecer ciertos liderazgos que veníamos perdiendo en el Parlamento andino. Doctor Vélez, ¿podría comenzar por contarnos en qué consiste el proceso constitutivo de la Unión de Naciones Americanas de UNASUR? Yo diría pues que uno de los motivos que le llevaron a los parlamentarios y a los presidentes de esa época es buscar tener una integración grande, una integración fuerte, una integración de 12 países. Y fue así que en el año 2000 el presidente de Brasil, Enrique Cardoso, convocó a una reunión de presidentes de los países miembros del subcontinente para incentivar y ver la posibilidad de arrancar un proceso de integración. En el año del 2002, esta primera convocatoria tuvo eco y en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se continuó hablando el tema y buscando las posibilidades de una integración. Luego de esto tenemos nosotros en el 2004 en Cusco, Perú, ya se lleva adelante la propuesta de la creación de la comunidad, de la comunidad de naciones sudamericanas. Y en esa está lo más importante, está ahí la presencia de dos países que no estaban dentro de este marco, y es Surinam y Guyanas. Entonces este proceso ha ido profundizándose inclusive con la presencia de Chile y de otros países. Luego vemos pues que este paso llegó hasta, diría yo, hasta el año del 2005, que vienen haciéndose algunos programas de acción para el trabajo de la comunidad sudamericana de naciones. Eso sería más o menos el primer paso, porque después ya vamos a ver más adelante que hay un cambio de la comunidad a la Unión. Usted, como secretario general del Parlamento andino, ¿cómo visualiza esa relevancia que tiene este proceso en el sistema internacional? Mire, se puede ver desde el mismo trabajo de UNASUR. Yo considero que una integración de 12 países, aquí me traía algunos datos que creo que es importante mencionar. Aquí tenemos un grupo de países que llegamos a 3.900 millones de dólares en el Producto Interno Bruto. Tenemos una población de 380 millones de personas. Tenemos una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, más que cualquier otra nación, y el cuarto lugar cuando se compara con bloques internacionales. Tenemos unos ingresos por exportación entre los 460.000 millones, al igual pues que en millones de dólares. Sus pagos en importación ascienden a 345 millones de dólares. Posee el 30% de las fuentes de agua dulce. Y así tenemos otros. Tiene 8 millones de kilómetros cuadrados en la superficie forestal, la Amazonía. Tenemos ubicado entre los principales, tenemos 2 océanos que nos rodean, que es una gran facilidad para el transporte marítimo. Tenemos un producto y exportador, somos el primer productor y exportador de alimentos del mundo. Tiene una importancia de reservas hidrocarburíferas. La gran mayoría de sus habitantes hablan 2 idiomas. Entonces, mire, esto lo cito para ver la importancia que tiene la constitución de esta nación, de este grupo sudamericano, de este bloque sudamericano, en las actuales situaciones que vive el mundo. ¿De qué manera esta propuesta ayudaría en una construcción de procesos de integración y de diálogo político a nivel regional? Yo creo que ya se han dado algunos resultados, ¿no? Nosotros tenemos aquí dos
dos procesos de integración en Sudamérica que son los principales y son los más fuertes. La Comunidad Andina es un proceso que está cumpliendo 43 años de su existencia y todavía sigue siendo proceso, porque se tienen que ir dando muchos diálogos políticos en diferentes temas para hacer un acercamiento, porque sigue siendo todavía la Comunidad Andina una institución de, diríamos, de relaciones intergubernamentales. Claro que tiene una tendencia ya supranacional porque tiene ciertos organismos que han delegado competencias los países. En el caso de Mercosur, igual. El Mercosur tiene 4 países muy fuertes, especialmente Brasil, que tiene 185 millones de habitantes, y es uno de los países más fuertes este rato, una de las economías más fuertes. Entonces ahí vamos viendo la importancia que tiene la integración sudamericana en el contexto mundial. ¿Cuáles serían los países más fuertes para Parlamento Andino aquí en Latinoamérica? Entonces, el país más fuerte que nosotros tenemos es Colombia. Es Colombia en la Comunidad Andina. Y las relaciones comerciales que tiene Colombia intrarregionales son muy buenas, son muy altas. Y luego tenemos, pues, una pérdida, digo categóricamente, la salida de Venezuela que debilitó un poco a este comercio intrarregional. Y no solamente comercio, sino políticas de Estado, aspectos sociales, porque a veces cuando hablamos de comercio estamos hablando de bienes, capitales, servicios, a veces de libre circulación de personas, pero también hay negociaciones dentro de una comunidad con diferentes países en bloques, y también hay aspectos sociales. Entonces yo creo que los países que este rato son más fuertes en la Comunidad Andina es primero para mí Colombia y luego Perú. Brevemente, indíquenos algunos de los principales objetivos de UNASUR. Yo diría que, además de la cooperación intergubernamental que se tiene dada, es crear una ciudadanía sudamericana. Porque a veces en las integraciones nos dedicamos a crear fuentes de comercio, de intercambio, como les decía anteriormente, pero nos vamos olvidando del ser humano como tal. Con el fin de que este organismo sea efectivo y coherente, sabemos que manejan una estructura organizacional. ¿Podría usted explicarnos acerca de ella y de su funcionamiento? Bueno, en el momento pues que dejó de ser comunidad y pasó a ser unión, y cuando ya como Unión Sudamericana, que luego le voy a comentar cuándo fue y por qué fue, nosotros vemos pues que existe ya una estructura institucional. Existe un consejo de jefas o jefes de Estado de los países miembros. Entonces, este es el organismo supremo del proceso de integración sudamericano. Y son los que toman las directrices, son los que dan las resoluciones, las decisiones en todos los temas que se vayan a tomar o que sean de agenda de la comunidad. Entonces se necesita un consenso. Para la toma de decisiones tiene que haber un consenso. En el caso, porque son trabajos, digamos, son programas intergubernamentales. Luego tenemos un consejo de cancilleres de los países miembros. Ellos más o menos hacen un seguimiento y ejecutan las directrices dadas por el Consejo de Presidentes o Presidentes. Y luego tenemos una Secretaría General que es la que ejecuta estos mandatos. Y esta Secretaría, tenemos una ciudadana colombiana que fue secretaria, la ex canciller María Emma Mejía, y que desde luego lo hizo muy bien. Sí. Entonces, ella va ejecutando, o esta Secretaría va ejecutando todos estos mandatos, porque hay ciertos temas ya que se han dado. Se han ido creando consejos en diferentes temas. Por citar, tenemos el Consejo Energético Sudamericano, que lo conforman los ministros. Sus funciones es construir gasoductos, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con ese tema. Tenemos el Consejo de Defensa Sudamericana, lógicamente que está supeditado a las directrices que le da las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Tenemos el Consejo Sudamericano de Salud, que este consejo que fue creado es uno de los ministros que ya tienen una experiencia, y esa experiencia lo está dada ya en ciertas instituciones, justamente de Mercosur y de la Comunidad Andina. Tenemos ahí la organización, el organismo de salud andino, que le decíamos el Hipólito Unanue,
Entonces, esas son las bases para ir dando a estos consejos que se reúnen los ministros y han tenido algunas reuniones. Tenemos un tema muy importante, la inclusión social, y por eso se creó un Consejo Sudamericano de Desarrollo Social, en los que vemos todos los temas de equidad, de igualdad, etcétera, etcétera, que manejan los temas sociales. Tenemos un consejo que es muy importante en Sudamérica, el Consejo Sudamericano de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Eso le iba a preguntar sobre Ciencia y Tecnología. el Consejo de Educación. Entonces, ahí vamos viendo, inclusive en estos consejos, entra hasta la educación por televisión, los diálogos, etcétera. Entonces es un tema muy amplio y hay experiencias que ha tenido la comunidad andina, porque antes se hablaba de una convergencia que podía servir de base todo lo que teníamos en la comunidad andina y en el Mercosur para favorecer a la Unión Sudamericana. Tenemos un Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeación, tenemos un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico, y asimismo basado ya en ciertas experiencias que existen y en ciertas dependencias que existen a nivel mundial, no solamente a nivel sudamericano, ni andino, ni del Mercosur. Tenemos un Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. Y este Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas justamente es el que tiene que precautelar el movimiento económico y financiero. Y al último, pues tenemos un Consejo Sudamericano Electoral, que está integrado por los tribunales electorales o consejos electorales de cada uno de los países. ¿Para qué? Para ellos hacer una especie de vigilancia y seguimiento en los procesos democráticos electorales de cada uno de los países. Y por último, en este mismo consejo hay la creación ya, la propuesta de creación de un Parlamento suramericano. ¿Cuál es la posición del Parlamento andino ante la propuesta de creación del Parlamento de UNASUR o Parlamento suramericano? El Parlamento andino nunca ha estado ajeno a la creación de nuevos grupos de integración, sean intergubernamentales, bilaterales, multilaterales. El Parlamento andino ha venido apoyando siempre, porque su mismo artículo 43 del reglamento, del Acuerdo de Cartagena, su artículo 43, cuando se crea el Parlamento andino, se crea como un eslabón para una integración latinoamericana. Y el Parlamento andino ha estado en esa ruta, trabajando por apoyar y hacer el seguimiento del apoyo a la integración sudamericana y también latinoamericana. Para finalizar, me gustaría que me enumerara 3 fortalezas meritorias de resaltar en cuanto a procesos de cooperación e integración regional por parte de Colombia y 3 debilidades en las cuales debemos seguir trabajando para mejorar. Lo que ha hecho grandes fortalezas Colombia dentro de los procesos de integración, yo diría la misma comunidad andina. La misma comunidad andina está donde está gracias a un gran apoyo que ha dado Colombia y un decidido apoyo que ha dado Colombia. Es más, ha sido la misma Colombia que ahora ha pedido una revisión y una reingeniería del proceso de integración de la comunidad andina. O sea, siempre ha estado presente Colombia. Yo considero asimismo que la misma UNASUR, el mismo proyecto de UNASUR, de este proyecto de integración de 12 países, también es una fortaleza. Y por fin diría el restablecimiento de las plenas relaciones que han existido entre el restablecimiento de las políticas comerciales con Venezuela, con Ecuador. Yo creo que ahí ha jugado un papel y una fortaleza Colombia de poder restablecer y abrir esas fronteras que un rato ya estaban cerrándose. Arriar esas banderas, ¿no es cierto?, para que haya un paso libre de ciudadanos. Yo creo que ahí ha tenido una fortaleza. En debilidades, pues, yo diría que en debilidades, en primer lugar, los procesos de integración son procesos muy gubernamentales, intergubernamentales. O sea, está solamente los representantes de los gobiernos manejando un proceso. Y se vuelve débil, porque no hay continuidad. Un parlamentario, por ejemplo, sí tiene más continuidad porque le eligen por un periodo de 4 años o 5 años. El ministro no. El ministro puede ser cambiado al siguiente día o a los 15 días o al mes y se pierde esa continuidad de poder hacer el seguimiento a las agendas que se han trazado. Entonces, para mí me parece una debilidad. Y yo creo que hay que fortalecer más ya las instituciones supranacionales,
porque la supranacionalidad trae vinculatoriedad y obligación con otros. Y es por eso que si no se fortalece esas instituciones, los procesos siguen siendo débiles. Le doy las gracias por habernos acompañado en el programa y por haber estado aquí con nosotros y habernos hablado de la importancia del Parlamento Andino. Muy amable a usted, y usted sabe, el Parlamento Andino tiene su sede principal acá en Bogotá, Colombia. El Parlamento Andino esta sede es la casa de los ciudadanos andinos, y me gustaría algún rato que nos visite y podamos charlar ya más temas del Parlamento Andino, que lo estamos llevando adelante. Gracias a ese gran apoyo de la representación parlamentaria colombiana, que está constituida por gente de mucha experiencia, como es el caso de Héctor Ely Rojas, como es el caso de William Vélez, Óscar Arboleda, Gloria Flores y Luisa del Río. Muchísimas gracias a usted y un placer haber estado una vez más con usted. Y yo me despido una vez más de Conexión Global. Nos vemos en una próxima emisión.